Hola, vamos ahora con la segunda parte de este tutorial sobre rodaje en exteriores, que tiene más que ver con localizar y planificar bien el rodaje y elegir las horas adecuadas para rodar en cada sitio. Elegir la hora adecuada. Para rodar en exteriores es muy importante que aprendamos a entender cómo varía la luz del sol a lo largo del día y a lo largo del año en las diferentes latitudes. Como las coordenadas de posición del sol dependen de la ubicación del observador, necesitaremos saber la hora, fecha y lugar en la que vamos a rodar. La herramienta que usaremos será una brújula que mida altitud y azimut, y describiremos la posición del sol mediante dos coordenadas, la horizontal y la vertical, siempre para un lugar y fecha concretos y para cada hora del día. La altura o elevación es la distancia angular medida desde el horizonte. Es positiva si se sitúa hacia el cénit o negativa si se sitúa hacia el nadir. La altitud sería el movimiento del Sol en el eje Y, o sea, en la vertical. La azimut nos daría la coordenada horizontal en el eje X. Indica un ángulo entre un punto y un plano de referencia. Generalmente es la distancia angular de un punto desde el norte medida en grados. O sea, 0 grados sería el norte, 90 grados sería el este, 180 grados el sur y 270 el oeste. El mediodía en el tiempo solar ocurre cuando el Sol alcanza el punto más alto en el cielo, hacia el sur o hacia el norte dependiendo de la latitud del observador. Este es un gráfico que describe el camino del Sol para un día de junio en Madrid, en España. Con estos datos podemos saber dónde estará el Sol a cada momento del día y utilizarlo cuando vayamos a ver una localización en la que rodaremos, para decidir cuál será la hora adecuada. Por ejemplo, cuándo tendremos sol y cuándo no, cuándo nos entrará el sol por una ventana o cuándo el edificio de enfrente nos hará sombra, etc. Vemos que el sol sale a las 6:44 a 58 grados de azimut. El punto más alto del sol, el mediodía, es a las 2, momento en el que el sol alcanza una altura de 73 grados. La puesta del sol es a las 21:47, por los 303,6 grados de azimut. Y el día dura 15 horas. Este otro gráfico nos muestra un día de diciembre también en Madrid. Podemos observar lo mucho que varía el camino del Sol y las horas de luz de una estación a otra. Ahora el día nos durará poco más de 9 horas y la altitud máxima son 26 grados. Todos estos datos nos son muy útiles a la hora de planificar nuestro rodaje en exteriores y los podemos encontrar fácilmente en Internet. Ahora vamos a ver cómo trasladamos esta información a la brújula. Observemos primero el eje horizontal, la azimut. El norte siempre será la azimut 0. Como veíamos en los datos de posición del Sol, el 20 de junio en Madrid el Sol sale a 58,6 grados. Eso es el noreste. Y se esconde con un azimut de 303,6 grados, o sea, por el noroeste. Esto es porque es verano. En invierno, el 20 de diciembre, en el mismo lugar, el Sol saldría en 121,6 grados de azimut y se pondría en 240,6 grados. O sea, saldría más hacia el sureste y se pondría más hacia el suroeste, porque su recorrido en esa época del año es mucho más corto. Como estamos en el hemisferio norte, el Sol al mediodía pasará por el sur, es decir, que el Sol tendrá un azimut de 180 grados a las 2 de la tarde, que es el mediodía para la fecha de la que estamos hablando. Aquí en Europa, si nos ponemos mirando al Sol, sabemos que su camino será siempre hacia la derecha y que al mediodía pasará por el sur. Vamos a ver esto de manera práctica. Supongamos que estamos en este lugar localizando para rodar en él. Lo primero que necesitaríamos saber son los datos de posición del Sol para este día en concreto en el que vamos a rodar y para este lugar. Entonces, los hemos mirado previamente y hemos visto que el Sol saldría para esta fecha del año a las 7:05 de la mañana en 63,5 grados de azimut. Entonces, nosotros nos iríamos a nuestra brújula, pondríamos nuestro norte coincidiendo con la flechita del norte y buscaríamos en la brújula los 63,5 grados de azimut y vemos que nos coinciden allí. Entonces, sabemos que a las 7:05 de la mañana
el sol nos saldría por allí. Como estamos en el hemisferio norte, sabremos que el recorrido del sol siempre será hacia la derecha, con lo cual el sol nos saldrá por allí, hará este arco, pasará por el sur y finalmente se pondrá más o menos hacia el noroeste. Vamos a ver exactamente. Los datos nos dicen que el sol se pone a las 9:30 de la noche en 298 grados de azimut. Entonces nos vamos a la brújula, miramos dónde coinciden los 298 y en este caso el sol sabemos que se pondría por allí. El punto en el que el sol va a estar más alto, que sería el mediodía, es a las 2:21 de la tarde, que estaría en 70 grados. Entonces pasaríamos a mirar el inclinómetro de la brújula, nos giraríamos hacia el sur y veríamos dónde nos coinciden los 70 grados, que es una posición bastante cenital porque en este caso estamos en verano. Viendo la localización y con todos estos datos ya nos hacemos una idea de cuál va a ser más o menos el recorrido del sol. Ahora lo que tendríamos que ver es a qué hora del día nos interesa rodar aquí, dependiendo un poco si lo que vamos a querer es que el sol esté de contra, que esté a favor, o si vamos a querer estar en sombra o vamos a querer tener sol. Entonces, miraríamos un poco los obstáculos que tenemos, por ejemplo en este caso estos pinos, que serán los elementos que en determinados momentos nos hagan sombra, y con el inclinómetro y viendo la posición del sol a cada hora veremos en qué momento estos elementos nos proyectan sombra aquí en el lugar donde estamos. Ahora bien, hablábamos antes de cómo varía el sol dependiendo de las épocas del año, pero tenemos que pensar también en cómo varía dependiendo de la latitud en la que estemos. Aquí podemos comparar el gráfico de Madrid el 20 de junio con uno en Maputo, Mozambique, en la misma fecha. Vemos que el recorrido es muy distinto. Uno es hemisferio norte y otro es hemisferio sur. En Mozambique, si nos ponemos mirando al sol, este se moverá hacia la izquierda y al mediodía estará cercano al norte. Aquí podemos ver también lo mucho que varía el recorrido del sol entre diciembre y junio, en esa latitud. Fijaos en la diferencia de altura. En diciembre el sol al mediodía está altísimo, muchísimo más alto de lo que estaba en España al mediodía en pleno verano, que llegaba a 73 grados, y aquí llega a subir hasta 90 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que en las horas centrales del día, en esa latitud, tendremos una luz muy cenital y muy dura, con lo que al planificar el rodaje deberíamos intentar más que nunca no rodar los exteriores a esas horas, porque tendremos una luz muy fea, sino rodar en interiores o en zonas de sombra. Cuanto más nos acercamos al ecuador, menos duran las transiciones de amanecer y atardecer. Y cuanto más nos alejamos del ecuador, más largas son, como por ejemplo en los países escandinavos, en los que el atardecer puede durar horas. En este gráfico podemos ver que el 20 de junio, en este punto de Noruega, el día dura unas 22 horas. Y sin embargo, en diciembre apenas hay 5 horas de luz y el sol no levanta más de 5 grados. Todos estos datos son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar las horas de rodaje, a la hora de pensar, por ejemplo, en un timelapse o en un plano de amanecer, etc. Aquí vemos los dos gráficos de Bogotá para las dos fechas de las que estamos hablando. Como está muy cerca del ecuador, podemos observar que la variación entre unas estaciones y otras es muy pequeña. Una vez hemos comprendido cómo trabajar con la brújula y los datos de posición del sol, podemos pasar a ver las aplicaciones que se han desarrollado hasta la fecha. Podemos llevarlas en nuestro móvil o en un iPad o en una tableta y son muy útiles a la hora de localizar. Existen muchas aplicaciones diferentes que podéis buscar en Internet. Algunas son gratis y otras de pago, pero ninguna es demasiado cara. Todas funcionan más o menos igual. Os recomiendo echar un vistazo a todas y quedaros con la que más cómoda os resulte a vosotros. La que yo uso personalmente y considero más completa a día de hoy es el Helios Sun Calculator. Vamos a ver cómo funciona. Lo primero que tendríamos que hacer es decirle al programa el lugar y la fecha en la que estamos. Entonces, usaríamos las coordenadas actuales, por ejemplo, ahora de GPS, y le diríamos la fecha en la que estamos, que vamos a hacer, por ejemplo, el día de hoy. Una vez tenemos esto, luego el programa nos ofrece diferentes opciones de visualización. Tenemos una visión virtual del espacio. Vamos a hacer que use el compás, podríamos calibrarlo con el sol, pero la calibración vamos a hacerla ahora con lo que sería la brújula del propio programa, y nos ofrece una visión virtual de lo que sería el recorrido del sol. Si veis,
ahora mismo que estamos rodando son las 5 menos 10, ahí sería donde nos coincide con el Sol, y entonces si nosotros nos vamos moviendo, nos deja ver una visión así como virtual de cuál sería el recorrido, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veríamos que el Sol se nos pone allí, detrás de esos árboles. Otra opción que tenemos sería una visión de mapa del lugar en el que estamos. Aquí tendríamos todo el camino que recorre el Sol a lo largo del día, orientado en el mapa del lugar en el que estamos. Si nosotros nos vamos moviendo por aquí, nos vamos moviendo por las diferentes horas del día. Y en esta opción lo que nos indica es una visión cenital del lugar en el que estamos, con todas las posiciones del Sol a lo largo del día. Vemos que si tocamos aquí en este icono del Sol, podemos irnos, estos son las horas del día, entonces por ejemplo yo aquí me pongo a las 9 de la mañana, esta flecha nos indica la dirección que tendría el Sol a esa hora. Si yo me voy moviendo hacia las horas centrales del día, vemos como la flecha varía de posición. Y aquí veríamos también, en este lado, nos indica la longitud de las sombras. A primera hora del día la longitud es muy grande y según nos vamos yendo hacia las horas centrales del día en las que el Sol está más alto, la longitud de las sombras es mucho menor, las sombras son mucho menos alargadas porque el Sol está más alto. Tendríamos también esta otra opción que nos hace una especie de gráfico de lo que es el recorrido del Sol. Aquí sería el sur, que es el mediodía, que sería a las 14:21, como habíamos dicho, y aquí nos enseña la altitud que tiene el Sol a esa hora. Si yo muevo el icono del solecito, me voy moviendo hacia las primeras horas del día en las que el Sol está más bajo, con lo cual la altura la vemos aquí como varía, ¿veis? Aquí va subiendo según me voy acercando al sur, que sería la mitad del día, que es el momento en el que el Sol está más alto. Y hacia las horas finales del día, aquí me va corriendo el icono de las horas. Otra opción en la que yo podría ver cuál es el camino del Sol sería una visión desde arriba en la que me marca cuál es el recorrido. Todas estas herramientas nos pueden ser muy útiles a la hora de colocarnos en un espacio y ver cuál va a ser el recorrido real del Sol y hacernos una idea de a qué horas nos interesa rodar, etc. Aquí, en esta pantalla principal, tenemos también un resumen de los datos más útiles, que son la hora de la salida del Sol, la hora del mediodía y la hora de la puesta del Sol, con sus datos correspondientes de coordenadas de azimut. ¿Por qué entonces llevar una brújula analógica y los datos impresos en un papel si hay aplicaciones que nos van a dar toda esa información? En primer lugar, porque es importante entender lo que estamos haciendo. Además, es muy frecuente que a veces encontréis interferencias que hagan que vuestra brújula digital se descalibre. Y también hay que tener en cuenta que os podéis quedar sin batería después de llevar un día entero localizando. Yo cuando localizo voy con un cuadernito y dibujo un esquema de la localización. Con la brújula veo la orientación que tiene el lugar y en mi dibujo señalo dónde está el norte. Con esa información rápida y una foto para poder ver los edificios de alrededor o elementos que obstaculicen la luz, ya me puedo hacer una idea aproximada de las horas de luz que serán buenas para rodar en esa localización. Siempre en función de qué es lo que se vaya a rodar allí y el look que queramos que tenga. Es decir, si vamos a querer sol de contra, sol a favor, sombra, flares, etc. Bueno, espero que hayáis encontrado útil este tutorial sobre cómo rodar en exteriores con luz natural. Nos vemos en el próximo con más contenidos.